Bueno, pues buenas noches. Tengan todos ustedes un bonito día. Me voy a permitir presentarme. Soy Socorro Barrera González, socia colaboradora y guía de talleres en el área de programación neurolingüística de este centro, y a nombre del Instituto Psicoterapéutico de Campeche Hipatia AC les doy la más cordial bienvenida. Esta noche, con esta charla, La enfermedad como camino, inicia un proyecto que nace a raíz de una necesidad contemplada en nuestra sociedad. Este proyecto es la formación de un grupo de autoayuda para personas con enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, la diabetes, la artritis reumatoide, etcétera, o alguna condición congénita que en ocasiones nos lleva a padecer una enfermedad crónica con la cual muchas veces tenemos que aprender a vivir. Pero a vivir con un motivo, la de buscar un camino para recuperarnos y poder vivir con calidad. Para iniciar esta charla, les pido que recibamos a la directora y fundadora de este centro, maestra en filosofía, con especialidad en terapias postmodernas, a la psicóloga Mariluz Barrera. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pues quiero dar un saludo también, porque estamos transmitiendo por internet. Sí, parte de la idea de este proyecto y mi intención con esta charla, sí, es y les mando un saludo a todas mis amigas, a las lufinas, como nos conocemos, muchas de mis compañeras de enfermedad, como les voy a contar en un momento, sí, y que yo las quería hacer partícipes de este proyecto y también compartir con ellas un poco de mi experiencia como terapeuta, de mi experiencia con esta enfermedad, ¿sí? Y realmente les mando a ellas un saludo, en Colombia, en Argentina, en España, ¿sí? Es increíble lo que las personas hacen cuando se unen, y de ahí también a mí me nace esta intención. Me dice, bueno, si en otros lugares la gente puede hacerlo, yo creo que nosotros podemos hacerlo. En este camino he conocido a mucha gente, y es increíble el temor de la gente, primero a expresar que está enfermo, luego a aceptar la enfermedad, y por último a hacer algo por ello. Entonces, parte de este proyecto, parte de mi intención, es que empecemos a lo mejor a romper ciertas barreras y a empezar en este camino, porque realmente les puedo decir que solo es muy difícil. Entonces sí es importante hacerlo juntos, y creo que todos conocemos a alguien que está enfermo, todos hemos estado enfermos en algún momento, y esta charla está basada en un libro, ¿sí? En un libro que yo leí hace poco y que puedo decirles que realmente me impactó porque parte de todo lo que yo he vivido en mi proceso como terapeuta. Yo estudié la maestría en filosofía y definitivamente mi trabajo es totalmente nada ortodoxo. ¿Sí? O sea, mi trabajo como psicóloga, como terapeuta, rompe esquemas, ¿sí? Pero lo genial de todo esto es que yo he visto resultados. Entonces quiere decir que todo aquello que he visto en mi vida, yo siempre digo que la psicología y la psicoterapia es un estilo de vida, una forma de ver la vida. El que logra hacer esto tendrá éxito en cualquier trabajo, no solamente como psicólogo. Todo lo que hagamos o en la forma en que funcionemos en la vida tiene que ser parte nuestra. Y parte de mi trabajo me hace ver las cosas definitivamente de una manera muy existencial y a lo mejor muy filosófica, ¿sí? Y cuando leí este libro en el que está basada esta charla me impresionó, porque realmente parte de lo que yo he trabajado con la gente, de lo que yo he visto con la gente del consultorio, en los talleres, en las charlas, de lo que yo misma he vivido, pues no me dejaba lugar a dudas de que estaba en lo cierto, no estaba equivocada. Entonces es tratar de explicar un poco cómo es que nace nuestra enfermedad,
porque ahora ya me queda más claro que la cuestión de las enfermedades es una cuestión que, como vamos a ver ahorita, es realmente la enfermedad, ese estado en el que caemos cuando estamos enfermos. ¿Y por qué hacerlo parte de nuestra vida? No ver a la enfermedad como algo que llega a acabar con nosotros, sino ver a la enfermedad como algo que llega a tu vida y que es parte de ti porque la tienes tú, no está fuera de ti, no está en otro lugar y no la puedes sacar de ahí, está contigo. ¿Cómo puedes hacer de la enfermedad algo que definitivamente te ayude a ser mucho mejor, como lo puede hacer cualquier otra circunstancia dolorosa de la vida? Entonces, para mí es muy importante esto, y de verdad significa muchísimo, muchísimo para mí. Así que les doy las gracias a todos. Iniciamos porque ya iniciamos. ¿Ok? El libro. Bueno. Parte de empezar a explicar sobre este proceso, porque no solamente es explicarles una teoría, sino explicarles de una manera muy realista la parte de esta cuestión de la enfermedad, pues definitivamente es una historia, porque yo les puedo hablar desde otro concepto, que les podría decir otro libro, que de hecho encontré un libro genial. Al final les voy a dar referencia de mucha literatura que les puede ayudar a ampliar mucho este campo. Encontré un libro que me impactó sobre la historia de un terapeuta al que le hacen un trasplante de hígado. Y es genial porque escribe toda su historia, ¿no? Toda su historia de cómo se formó como terapeuta. Entonces yo quiero basar mucho lo que yo he vivido con esta enfermedad. Creo que parte del proceso de un diagnóstico y lo más impactante cuando recibes la noticia es el primer pensamiento que pasa por tu cabeza. Y el primer pensamiento que pasa por tu cabeza es algo en lo que a lo mejor nunca habías pensado y que ahora se vuelve un pensamiento con el que estás todos los días. Y creo que por eso las personas no queremos la enfermedad, porque nos hace pensar en la muerte. El impacto más grande que tienes ante un diagnóstico es pensar que puedes morir. Por eso la enfermedad se vuelve el enemigo con el que tienes que luchar. Y de hecho ese es un mensaje que le quiero mandar a todas las personas, especialmente a mis amigas que me están viendo, porque siempre es así como el hecho de vamos a luchar contra esta enfermedad. Vamos a luchar contra el lobo, porque así le llaman al lupus, el lobo que nos está atacando. Y a veces las veo demasiado angustiadas en esto y demasiado enfrascadas en esta enfermedad, pero no nos damos cuenta que la lucha es contra nosotros mismos. Y precisamente por eso no acaba. Entonces, cuando empieza un diagnóstico, el impacto más grande es este. Lo que se le hace, por eso a las personas se les hace tan difícil entender y aceptar su enfermedad. Porque definitivamente te viene a cambiar la vida. O sea, tu vida ya no es la misma. Tu vida es sumamente otra. Y se tiene que mover a partir de otros estilos de vida, de otros hábitos, de otras situaciones que no tienen nada que ver con lo que vivías antes. Eso sí, es un gran alivio entender que todos sus síntomas ya tienen un nombre, porque realmente nadie los comprendía, ni tú pensabas que estabas mal, sobre todo en esta enfermedad de la que casi no se habla, y que los síntomas pudieran ser como cosas muy comunes, un agotamiento excesivo, dolores reumáticos extremos, una cuestión en donde sientes que no puedes ni moverte ni hacer las cosas que siempre hacías. Entonces la gente cree que estás cansada, que eres floja, ¿sí? Y tú estás apurada haciendo todo como mamá, como esposa, haciendo todo como profesionista, haciendo toda tu vida de lo más normal, y tienes que seguir porque no puedes parar. Entonces definitivamente esa es una enfermedad y es impresionante cuántas mujeres, porque además estadísticamente se le da más a las mujeres, cuántas mujeres padecen esta enfermedad. Y aquí en Campeche es increíble. Y de ahí empiezas en un camino, ¿sí?, en donde pues es una enfermedad que no es comprendida. 1, 2, yo lo padecí
Durante muchísimos años tuve muchísimos síntomas y nadie sabía qué era. De hecho, creo que primero lo descubrí yo por internet. Y cuando llegué al Seguro Social para que me confirmaran mi diagnóstico, fue impresionante porque el trato que te dan es fatal. ¿Sí? O sea, el trato que le dan a las mujeres ante esta enfermedad, o sea, es la floja que no quiere hacer nada, ¿me explico? Entonces, ya de por sí con todo este proceso dices, bueno, y además encima todo lo que... Y si eso pasa con esta enfermedad, pues pasará con todas, ¿no? Con muchas. Con el cáncer de mama, con la diabetes, o sea, pasará con todas. Entonces, además todavía encima quieren que la persona acepte la enfermedad, que la persona lleve un proceso, realmente es muy duro. Entonces, por aquí empezamos. Y el libro, efectivamente, se llama La enfermedad como camino. ¿Sí? Los autores son alemanes, si no me equivoco. Y realmente es una obra de arte. Para mí es una obra maestra. El libro. Lo que vamos a charlar hoy, de lo que yo les voy a charlar hoy, es el primer capítulo. El primer capítulo, que es el que trata de explicar un poco sobre la enfermedad. Y de hecho les vamos a dar un obsequio al final, por eso era importante que nos confirmaran su asistencia para que estemos seguros que a todos estos este obsequio les vamos a dar el libro, ¿ok? O sea, se los grabé en un disco y para que todos tengan la oportunidad de tener contacto con él y de poder leerlo, porque de verdad que es un libro que vale la pena. A mí me lo recomendó una amiga y que no vive aquí, que vive en Argentina, y fue increíble cuando lo encontré, que además es un libro de bolsillo, que tiene un valor que hasta te da risa, y que creo que nadie compra, pero realmente vale la pena. ¿Sí? Entonces, es la filosofía de cómo ellos miran la enfermedad, de cómo los autores miran la enfermedad. Y para ellos la enfermedad, ¿sí?, suele ser una coartada para resolver problemas pendientes. ¿Sí? El enfermo no es una víctima inocente de errores de la naturaleza, sino su propio verdugo. ¿Sí? Ellos explican de una manera muy, muy clara la parte metafísica de la enfermedad. Algo que yo he descubierto en mi trabajo. Trabajé durante 9 años en una institución gubernamental y había un área médica. Yo era la coordinadora del área de psicología. El mayor peso del tratamiento de los pacientes recaía en el área psicológica, pero no éramos nosotros los que teníamos que resolver, ni de la clínica ni del tratamiento, eran los médicos. ¿Sí? Para mí era muy penoso que los médicos no tuvieran idea de lo que era un trastorno ni psicótico, ni esquizofrénico, ni alucinaciones. Un día el médico nos dijo, no, pues es que él está consciente de que oye sus voces, no está alucinando. Pero pues, qué buena forma de describir si es alucinación o no. ¿Sí? Y era impactante el peso que la palabra del médico tenía y que tiene a nivel salud. Somos un todo. Nuestra mente, nuestro cuerpo, de hecho nuestros órganos, no cada uno camina por su propia cuenta. ¿Sí? O sea, nuestro cuerpo es una máquina completa. Y si es una máquina completa, nuestra mente, nuestras emociones no pueden caminar por su cuenta. ¿Sí? O sea, es una parte sumamente importante de todo este proceso. Entonces, tiene que ser parte de este proceso con la enfermedad, no puede ser de otra manera.
Lo curioso aquí es que obviamente estamos más pendientes de la parte física, porque es la que más duele y es la que nos imposibilita. Nos imposibilita continuar, nos imposibilita seguir. La parte emocional se va quedando rezagada. Y es increíble todos los avances tecnológicos que hay con eso de las enfermedades. Y la gente no se sigue curando, la gente se sigue enfermando. De hecho, todos hablamos de que hay más gente enferma, hay más enfermedades, y la gente no se cura. Pero esta parte, ¿sí?, de lo emocional, de lo mental, se sigue quedando a un lado. Pero además, no solo lo hace nuestro sistema, lo hacemos nosotros. ¿Sí? O sea, no nos estamos ocupando de esta parte. Entonces, realmente es importante aclarar esta parte. Nuestro cuerpo es un todo. ¿Sí? No está dividido. Nosotros lo hemos dividido, nosotros lo hemos segmentado. ¿Por qué? Porque a todos nos resulta muy conveniente, como vamos a ver ahorita. ¿Sí? Los síntomas se revelan como manifestaciones físicas de conflictos psíquicos y su mensaje puede descubrir el problema de cada paciente. El cuerpo nos habla, pero nunca lo escuchamos. El cuerpo nos dice algo, siempre, pero nadie escucha su cuerpo, nadie escucha la fatiga, nadie escucha el cansancio, ¿sí? Nadie escucha su cuerpo. Obviamente el cuerpo tiene que encontrar una manera para ser escuchado. Y la enfermedad es el grito extremo, o sea, es aquí está pasando algo. O me escuchas, o algo va a pasar. La primera parte del libro habla de la filosofía de la enfermedad y la segunda parte habla específicamente de los cuadros clínicos, con su simbolismo y todo lo que significa. Por eso les digo que realmente es un libro que vale la pena. ¿Sí? Está dirigido a personas que se sienten dispuestas a caminar en lugar de sentarse a la vera del camino. Eso es algo que me impacta. ¿Sí? Está dirigido a gente que quiere descubrirse, que quiere saber, que quiere enfrentarse. ¿Sí? Y ellos dicen, el que busca la luz no tiene tiempo para el cientificismo, sino que aspira al conocimiento. O sea, al final de cuentas, yo puedo tener 20 teorías acerca de lo que me está pasando en mi enfermedad, pero al final de cuentas no me han resuelto nada. O no me lo han resuelto todo. ¿Sí? La medicina falla por su filosofía, o más exactamente por su falta de filosofía. Si hay algo de lo que yo no me arrepiento en la vida, es de haber estudiado la maestría en filosofía. Qué bueno que no estudié una maestría en psicoterapia. ¿Sí? Haber estudiado la maestría en filosofía me ha ayudado a mirar de otra manera a mis pacientes, a mirar de otra manera
respuesta que le dan al paciente tampoco es la opcional, ¿me explico? O sea, cuando el paciente llega con todos sus malestares y sus dolores, le dicen, es que no tienes nada, es psicológico, tú lo que necesitas es un psicólogo. ¿Sí? Y con eso llega el paciente al consultorio. Es que el médico me dijo que no tengo nada, que lo que tengo es psicológico. Pero a mí me sigue doliendo el brazo, me sigue... En Campeche hay muchísima gente con crisis de ansiedad, no se imaginan cuántas, y de todas las edades, niños, adolescentes y adultos. Todo el mundo dice que Campeche es un lugar tranquilo. ¿Por qué la gente tiene crisis de ansiedad? ¿Por qué la gente tiene pánico? Miedo a morir, a salir a la calle. Los niños tienen miedo a la Yo creo que tendríamos que cuestionar mucho esta tranquilidad extrema, que yo digo que es una agresión fatal, que nos está matando. Nos está enfermando. Entonces, eso de las crisis de ansiedad es increíble y es, creo que, uno de los parámetros que los médicos tienen en algunas cosas. Pero no solo es en eso, no solo es en los síntomas que supuestamente la gente se inventa porque se siente estresada, sino es en cualquier enfermedad. Hace poco me tocó el caso de una chica, de una señora, que empezó a venir a terapia porque su hija murió de cáncer. Fue impresionante. Y fue muy injusto lo que le tocó vivir. Porque nadie se ocupó de su estado mental. Y estoy hablando de lo oncológico también, ¿no? En donde hay psicólogos, en donde hay un área de psicología, nadie se ocupó de su estado mental, ni de su estado emocional. Y definitivamente eso es lo que mata a la gente, no el cáncer, sino la forma en como la gente se siente teniendo cáncer y viviendo con el cáncer. Porque hay gente que se cura del cáncer, o porque hay gente a la que le dan un diagnóstico de 3 meses y vive 3 años. Porque es impresionante la actitud que tienen ante su enfermedad. Pero, y de verdad fue muy doloroso, y la mamá con unos sentimientos de culpa impactantes, muy justificados, ¿no? O sea, mi hija vivía constantemente deprimida y nosotros no hicimos nada. Y a mí me impresionó que la señora me diga, lo que la mató fue la depresión, no el cáncer. Entonces, la gente que tiene una enfermedad de este tipo, no se va a morir de esa enfermedad. Y el otro día igual estaba yo leyendo un artículo que me enojó mucho, la verdad, donde hablaba de los trastornos psiquiátricos de la gente con lupus. O sea, además tenemos trastornos psiquiátricos. Después de ir al seguro que no te atiendan y que te traten tan mal, sí terminas con un trastorno psiquiátrico. ¿Sí? ¿No? Pero además todavía encima todos los medicamentos y los tratamientos que tomas tienen efectos secundarios, que no necesariamente te los está provocando la enfermedad. ¿Sí? O sea, los medicamentos que tomamos para este tipo de enfermedades tienen efectos secundarios en el estado emocional y mental de la gente, claro que sí. Sí, cualquiera termina psicótico. Todos los síntomas tienen un significado. Todos los síntomas son una señal. Y hay que interpretarlos. Si no, no significan nada. Eso es muy importante y quiero que eso nos quede muy claro. ¿Sí? Y de hecho, todas las situaciones de la vida tienen un significado. Todo tiene que ser interpretado para que pueda significar algo. Por eso la vida es genial, por eso la vida es maravillosa. ¿Sí?
porque todo significa algo. Y en cada historia, o sea, en cada historia de nosotros, tiene un significado todo lo que vivimos. Y yo siempre digo, nuestra historia está hecha a nuestra medida. Nuestra historia está hecha exclusivamente para nosotros. Y si hablamos de nuestro cuerpo, con mayor razón. Les comentaba yo de una amiga que me recomendó este libro, que es una amiga que escribió un libro que se llama El cuerpo no calla. Mi amiga tiene Parkinson. Ella vive en Argentina y la conocí por medio de internet desde hace varios años. Marina tiene Parkinson y Parkinson sí es una enfermedad fatal. Y es impresionante su libro, porque ella llega a esta conclusión, porque además ella dice que su cuerpo le venía hablando desde hace muchísimo tiempo y no lo quería escuchar, no le daba la gana, y seguía y seguía y seguía. El cuerpo nos habla todo el tiempo. Y como cada uno trae su propia historia, la primera pregunta que uno dice, igual cuando tiene su diagnóstico, es ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta para averiguar en nuestra historia. ¿Sí? ¿Por qué esta enfermedad y no otra? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y es increíble, amigos, de verdad, cuando uno empieza a escarbar en su historia. Y empiezas a ver que tu enfermedad está hecha exclusivamente para ti, ¿sí? Que realmente tiene un significado en tu historia. Psicológicamente tiene una historia, tiene una razón de ser, tiene un significado. Los autores hablan de algo que les comentaba hace un momento, de la diferencia entre lo que es especificar lo que es enfermedad y las enfermedades, ¿no? Que en medicina se habla de enfermedades, ¿sí? Y los autores comentan que la enfermedad es un estado como la salud. O sea, nosotros no hablamos de las saludes, ¿no? Sino de la salud, de alcanzar un estado de salud. Que por cierto, la salud es ausencia de enfermedad, ¿no? Esa es la definición que tiene Pero realmente, si hablamos, ellos hablan de la cuestión de que son muchos síntomas, pero la enfermedad es un estado. Es esta falta de equilibrio en el cuerpo. Nuestro cuerpo está constantemente en un equilibrio. Se rompe ese equilibrio, ¿sí? Y estamos entonces en un estado de enfermedad. Precisamente por lo que comentábamos hace un momento, ¿sí? Porque hay algo que controla todo esto, ¿sí? Y ellos aclaran específicamente que lo que controla todo esto, ¿sí?, es nuestra conciencia. Lo que hace que se rompa este equilibrio, lo que está manejando nuestro cuerpo, es nuestra conciencia, es nuestra mente. El corazón, como les comentaba hace un momento, no bombea por sí solo. Necesita una señal, ¿no? Necesita una instrucción. El hígado, cualquier cosa, ¿sí? Todo este equilibrio viene exactamente de ahí. Entonces, cada síntoma que aparece en nuestro cuerpo nos está diciendo, o sea, hay una señal, pero ¿qué señal está llegando? ¿Qué le está mandando a nuestra conciencia? De hecho, ellos hablan de conciencia y de espíritu. Es que aquí está una explicación demasiado extrema de lo que significa el síntoma, ¿sí? Que el síntoma es algo que te está diciendo que está fallando, que el síntoma te está diciendo que es algo que hace falta. O sea, toda esa explicación del síntoma va en función de que es algo que nos está diciendo. Y la medicina funciona de esta forma, ¿no?
Nosotros funcionamos de esa forma, tenemos un síntoma y ¿qué queremos hacer? Desaparecerlo, porque nos está molestando. Pero nunca queremos averiguar de dónde vino ese síntoma, por qué está ahí. Realmente, yo les soy honesta, para mí fue muy obvio de dónde me apareció el lupus. No hay ni para dónde buscar. O sea, durante 9 años estuve refundida en un trabajo que me hizo la vida un infierno, de verdad. Para mí el lupus es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes es el rechazo más grande que tienes hacia tu propio cuerpo. Es tu cuerpo que te está matando, ¿sí? Y yo todos los días me subía a mi carro, camino a mi trabajo, a un lugar que me hacía sentir la peor persona del mundo, la peor psicóloga del mundo. Y después de sentirte la peor psicóloga del mundo, la peor persona del mundo, llegas a tu casa y te sientes la peor madre del mundo, la peor esposa del mundo y la peor hija del mundo, ¿sí? Y además todavía encima tenía que dar gracias por tener este trabajo, ¿sí? Porque pues no hay trabajo, ¿no? Es la coordinadora, ¿sí? Aunque nadie lo sabía, solo yo, ¿sí? O sea, digo, esa parte de la autoestima, ¿en dónde quedó? Entonces, para mí, realmente tuvo una explicación muy obvia, a lo mejor muy fácil de ¿cómo se llama? Aparentemente de una conclusión a la cual llegar, pero fue muy dolorosa. Fue muy dolorosa por todo lo que pierdes en el camino, sobre todo eso, perder tu salud y sentir que la puedes recuperar. O sea, para mí fue, o sea, no puede ser eso, ¿no? O sea, puedo recuperar mi salud. Para mí lo importante era recuperar mi espíritu. En enero yo decido renunciar a mi trabajo. Pero fue triste que tuvieran que pasar 9 años. Y fue triste que tuviera yo que tener este diagnóstico. Para que yo pudiera llegar a la conclusión de que soy una persona muy valiosa y de que no había nada que valiera la pena este precio, menos mi salud, porque es mi vida la que está en juego, es nuestra vida la que está en juego todo el tiempo. Cada vez que alguien se siente humillado, cada vez que alguien se siente maltratado, cada vez que alguien, o sea, su vida está en juego, su vida completa. Lo que pasa es que los adultos somos muy buenos para cerrar los ojos ante esto y hacer como que ahí vamos. La mayoría de mis pacientes son niños y eso me da mucha tristeza. Los niños no deberían de venir a terapia, los niños no deberían de tener problemas. Y menos si son por nuestra culpa. ¿Sí? Porque al final no es su culpa. Lo que tiene mal a los niños es la incongruencia en la que se vive en la actualidad. Eso es todo. ¿Por qué mi papá dice una cosa y hace otra? ¿Sí? Que fue una de las cosas más duras que me pegó a mí una vez camino al trabajo, porque yo me levantaba realmente mal y con mi cara de, ¿sí? Para irme a trabajar, y un día llevando a Sofía a la escuela, Sofía me dijo, mamá, ¿eres feliz? Sentí que el mundo se me caía encima. O sea, que a los 4 años me preguntara, mamá, ¿eres feliz? Y yo le tuviera que contestar, pues no. ¿Y por qué? Y entonces le contesté, es que mi trabajo. Y si no te gusta, ¿por qué vas? Y todavía sí tuvieron que pasar 2 años más para que yo renuncie. ¿Sí? Y esa es otra cosa que los sistemas de salud tampoco están tomando en cuenta. Si la gente no se siente bien en su trabajo, si la gente no se siente feliz, si la gente no se siente contenta, ¿quién va a funcionar? Por eso este país no funciona.
La gente está enojada en su trabajo, la gente es maltratada en su trabajo, la gente no hace nada que tenga que ver con ella. Nadie se siente respetado, nadie se siente valorado. ¿Sabe cuántos jóvenes vienen aquí a terapia de 20 años en adelante? Frustrados precisamente por eso. ¿Sí? Porque no saben en qué van a trabajar, porque saben que van a conseguir un trabajo, les van a dar un trabajo en el que no les va a ir bien. Y nuestro cuerpo habla. Entonces, el síntoma nos informa que algo falla. La conciencia ha reparado que para estar sanos nos hace falta algo. ¿Sí? Y por eso aparece el síntoma. ¿Sí? El síntoma entonces no es el enemigo. Esa frase me encanta. El síntoma no es el enemigo. El síntoma puede convertirse en un aliado que puede ayudarte a encontrar lo que te falta. ¿Sí? Y así vencer la enfermedad. O al menos caminar muy a gusto con ella. Porque se puede volver tu mejor compañera para descubrir muchas cosas de ti. Para ir en este camino donde empiezas a escarbar en tu historia, en una historia en la que nadie quiere escarbar. Una historia que está ahí, pero yo siempre les digo a mis pacientes, es como una mochilita que uno lleva, en la que uno va metiendo cositas y en la que uno va guardando cositas. Pero la mochilita cada vez se hace más grande. Y luego es una mochilita que llevamos de generación en generación, porque además hasta se las heredamos a los que vienen detrás de nosotros. Toma, quita tu mochilita, ya lleva la mochilita. Y nos ha tocado en terapia que abrimos la mochila y hay 1000 cosas que no son nuestras. No son nuestras y las venimos cargando en la mochila. Entonces, el síntoma, nuestra enfermedad, puede tener un gran sentido. Recuerdo que cuando subí al blog la invitación de la conferencia, una persona me puso de una manera así como muy agresiva, que qué es eso de una conferencia que se llame La enfermedad como camino, que qué cosa tan fatal, que la enfermedad que lo único que hace es que la gente pierda su trabajo, pierda su vida y arruine su existencia y toda esa parte de la connotación tan terrible de la enfermedad. Y no solo es de la enfermedad, es la connotación tan terrible que tenemos del dolor, del sufrimiento. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar un mal momento, nadie quiere pasar un dolor. Mi esposo me decía ayer algo que realmente yo no había escuchado, pero me decía Juan Pablo II, decía, las enfermedades son los besos de Dios. Y ahora entiendo por qué. Porque
La gente que no cree en Dios dice, es que Dios si fuera bueno no mandaría enfermedades. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos bien no nos enfermaríamos. Porque somos nosotros. Somos nosotros mismos. Nadie nos mandó esta enfermedad. Somos nosotros. Y de verdad les voy a decir una cosa, verlo desde esta perspectiva abre posibilidades. Miles, no se imaginan cuántos. Creo que uno de los casos igual más cercanos que yo tuve de una enfermedad fue la de mi papá. De hecho, eso fue lo que me hizo regresar a Campeche. Que todavía el fin de semana me volvieron a preguntar que por qué regresé. Que por qué no me voy. Y después de tanto tiempo, mi papá estaba deprimido. Y es impresionante porque lo que lo deprimió fue eso, que efectivamente la enfermedad no puede incapacitar, dejas de trabajar, dejas de hacer, en su caso, por ejemplo, lo que más amaba. Y te encierras en este círculo, porque es un círculo en el que empiezas a girar, de que la enfermedad es algo que está en tu contra. ¿Sí? Que cada síntoma que te hace, que cada síntoma que te, como lo veo con mis amigas, ¿no? Que en el Face se la pasan así como que no, es que hoy los dolores son horribles y entonces no sé qué. Ay, a veces hasta me dan ganas de si las tuviera enfrente, ¡sac! O sea, despierten, o sea, por favor, a veces no las quiero ni leer. Pero las entiendo porque fue un rollo en el que yo también estuve, ¿sí? O sea, esto es así como que sí, porque entonces el dolor y esto, o sea, yo estás con el rollo de la enfermedad, como además si fueras una víctima, me explico. Como si la enfermedad además hubiera venido perfectamente a engancharte en algo en el que además la gente te puede compadecer. Pobrecita, mire, porque está enferma. Y entonces, la verdad, creo que también eso ha hecho que uno se enfrasque en esta lucha, en este descubrimiento. Que la gente sienta lástima por ti es fatal, es terrible. Pero que tú sientas lástima por ti mismo es lo peor. Entonces, el mirarlo de esta manera es muy duro. Y sobre todo si te dan una opción, que esa es otra cosa que también pasa cuando uno se encierra en este rollo. Te dan una opción para estar mejor y no la tomas. Porque a mí la mera verdad, o sea, si me hubieran dicho que vaya a bailar a Chalma, voy y bailo. La historia de este terapeuta es increíble. Ese señor se va hasta África con los chamanes de no sé dónde. O sea, él narra todo. Que hasta él explica que pudiera ser vergonzoso, pero dice que no lo es. Porque es él habla de este deseo de estar bien, este deseo de querer descubrir porque quieres estar bien. Muchísima gente lo hace, ¿no? Pero también, ¿qué significa en nuestra historia que tengas la opción y no la tomes? Eso habla mucho de nuestra historia también, eso habla mucho de nuestra persona. Entonces, ¿quieres o no quieres la enfermedad? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente viene a terapia, no? La terapia es un proceso, ¿sí? Igual que con el medicamento, ¿no? Tiene su horario, la terapia es un proceso. Y a veces la gente no quiere seguir ese proceso, lo quiere seguir como él quiere. Y no es como tú quieras. Es un proceso. Y luego después la gente dice, es que no sirve, no funciona. Es como las dietas, ¿no? ¿Sí? Y pues esta es la diferencia entre combatir la enfermedad y transmutar la enfermedad.
sea, que sería transformarla, convertirla en algo que les pueda ayudar a descubrir, salir. De alguna forma tiene que hablar. Y entonces busca un camino, como comentábamos hace un momento, ¿no? Busca un camino, que son nuestros síntomas, que son nuestras enfermedades, que es la enfermedad. ¿Sí? ¿Quieres decir algo más? Algo que me queda muy claro es que no hay que ir al Seguro Social, ¿no? Sí, eso sí. Esa es una porque empezar a ver esta parte de que mi cuerpo me está hablando para mí fue muy impactante, fue muy duro, de ver lo que yo estaba haciendo con mi cuerpo, que era lo mismo que estaba haciendo con mi espíritu. O sea, yo no podía creer que algo que yo le diera a mi cuerpo, tanto en alimento como en especie, pudiera afectarme tan directamente como me afectaría, por ejemplo, un maltrato, ¿no?, de mi jefa. Creo que aceptar esa parte realmente sí me impactó. Porque para mí, por ejemplo, la comida nunca fue algo que me preocupara. De hecho, yo casi no comía. ¿Sí? Yo siempre había sido muy delgada. Y no era porque me cuidara de comer, sino porque yo sentía que uno comía por sobrevivir. Entonces come, sí. Y ahí la vas llevando. Pero esa parte, de verdad que para mí sí fue muy impactante. Entonces, recuerdo que alguien, que es tu hermana, ¿sí?, Isabel, un día en el Face, ¿sí?, porque el Face era así como mi desahogo de todos los días. Entraba al Face y sí, y además encuentras gente que está re bien contigo en este canal, ¿no? ¿Sí? Y Isabel me dice, ¿realmente tienes ese diagnóstico? Sí, le digo. Y de verdad yo me sentía cada vez peor. El tratamiento es cortisona. Algo que me impresionó muchísimo fue empezar a subir de peso, porque pues yo era muy delgada. Ya tengo dos hijos, una niña de 7 años que va a cumplir 7 años y un niño de 2 años. Y ya había empezado a subir mucho de peso. El apetito era impresionante. O sea, tenía un hambre, una ansiedad, porque realmente era una ansiedad y estar come. O sea, y a subir impresionante. Mi cara ya no era la misma. O sea, eso me tenía, les juro que me veía en el espejo y, o sea, hacía así como que, esa soy yo, tengo que seguir. Y con eso me salía de la casa. O sea, pero no podía,
para mí era muy impresionante cómo había quedado mi cara. O sea, la cortisona te transforma, eres otra. Y me acuerdo que mi hermana me decía, no, eso es el síntoma de la cara de luna, y pues ni modo, madre, así va a ser. Y yo, todos los días, pues así va a ser. Entonces Isabel me habla de ti y de un tratamiento que realmente, o sea, nadie creería. Y de hecho se los cuento a mis amigas, a las que me están escuchando ahorita, y todavía se resisten. O sea, me explico, porque sí, es impactante, o sea, no lo puedes creer. Cómo cambiando lo que comes, cómo cambiando la forma en que te miras, porque esa es la primera parte, la más importante, la forma en que te miras, ¿sí? Y la forma en que quieres estar. Cómo realmente esto que todo el mundo nos ha dicho, cómelo total, porque en ese momento lo rico de comer es que lo disfrutes. Ese es el concepto que la gente tiene de la comida. Tú disfrútalo, ¿sí? Pero el disfrutar también es algo que ya ha roto esquemas en nuestra vida últimamente. O sea, ¿quién nos dice que es disfrutar? ¿Quién nos lo está diciendo? McDonald's, Burger King, o sea, ellos nos están diciendo que es disfrutar. Pues claro, ellos sí están disfrutando nuestro dinero. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me proponen esto, la primera vez, o sea, por eso les decía, hasta dónde llega nuestro deseo de querer estar bien, porque yo tenía un deseo brutal de estar bien, yo quería estar bien, yo quiero estar bien. Y lo que más me impresionaba en esta enfermedad es la fatiga. Es una fatiga terrible. De no tener energía, de no tener fuerza, de no poderte levantar. Y entonces yo dije, pues yo le entro, yo lo voy a hacer. Y al principio sí fue duro. Sobre todo cuando Mauricio me dice, eso es algo totalmente, ¿cómo me dijiste? De un sistema hitleriano. Disciplina alemana. Disciplina alemana. O sea, lo tienes que cumplir al pie de la letra. Así, no puedes hacer hoy sí, hoy no, y mañana. Pero de verdad, el deseo de estar bien es muy fuerte. Y los primeros 15 días creo que fueron los más impactantes, sobre todo por el impacto que causó en la gente que estaba cerca de mí, sobre todo de mi esposo. ¿Sí? O sea, la gente me venía y decía, Mariluz, o sea, definitivamente eres otra. Me veía yo en el espejo y decía, mi rostro, ya soy yo. Y esa fue la parte que más me impresionó, porque entonces no es un destino escrito la enfermedad. Que es lo que yo le digo a mis amigas, ¿no? O sea, yo estoy tomando cortisona y ya bajé 6 kilos. ¿Sí? Y tengo energía, pero una energía rica, que me siento bien. ¿Sí? Entonces, obviamente después de probar los primeros 15 días y luego el primer mes, o sea, ¿quién lo deja? Estaría loca, ¿no? ¿Sí? O sea, estaría muy mal si lo dejara. Porque realmente me siento bien, realmente estoy bien. Puedo hacer lo que siempre he querido, mi trabajo, estar con mis hijos, aguantar ese ritmo que los hijos exigen todo el tiempo, ¿sí? Y sentirme muy bien, y sobre todo, verme bien. O sea, poder verme en el espejo y decir, soy yo. Y que mi esposo me diga, estás mejor que como cuando te conocí. No sé si fue cumplido. Tomarlo como un cumplido, como estaba. ¿Sí? Pero realmente es al principio lo veía como un sacrificio, yo pensaba, cualquier sacrificio lo vale. ¿Sí? ¿No? Pero después te das cuenta de que no es un sacrificio, porque además es algo. Yo siempre he pensado que el ser humano es el único que va en contra de su propia naturaleza. Ningún animal lo hace.
El perro es perro y ladra, el gato es gato y maulla. El hombre no hace eso. Entonces la forma en que estamos viviendo, la forma en que estamos viviendo con nuestro cuerpo, pues es impresionante. Y la cara que puso mi doctor la última vez que me vio, porque además cuando le hablé a mi doctor de este tratamiento, pues la verdad se rió de mí. Espero que no me esté viendo. Pero no lo creyó. Y también lo entiendo, porque ellos tienen otra forma de ver la enfermedad, ¿no? Y de ver la salud. Y yo sigo con mi tratamiento, estoy con mi tratamiento todavía, ¿no? No me voy a dejar. Hasta que el médico, porque de verdad fue impresionante cómo la cara que puso cuando me vio. Se me dijo, ¿estás tan bien? Y acaba de entrar al consultorio y ni me había revisado. ¿Sí? Y le dije, es que de verdad, doctor, me siento bien. Estoy bien. Entonces, esa parte, pues te cura la parte emocional también, porque es parte de tu propio proceso. Es decir, yo siempre he sido una persona que ha luchado, siempre siempre he dicho que soy una persona que cuando se propone algo, lo logra. Y decía, bueno, pues parte de mi personalidad en ese momento me viene muy bien, ¿no? Parte de mí, de decir, bueno, me voy a cuidar en este proceso de lo que como, de lo que estoy tratando de lograr con mi cuerpo. Entonces, pues eso es lo que he hecho. Que realmente pues sí ha sido un logro. Y yo sí tenía la gran intención de compartirlo con mucha gente. Y de verdad, de compartirlo con mis amigas que me están viendo ahorita. De que ellas me vean, que realmente no es mentira lo que les puedo decir. He cambiado, soy otra. Sí, soy yo. Porque lo que nos enoja de la enfermedad es que no nos deja ser quienes somos. Porque pensamos que somos otros. Que ya no somos nosotros. Entonces, sí es un camino. Eso es un camino. La vida es un camino. Hoy estaba yo leyendo algunas cosas de Víctor Frank. Ustedes saben que Víctor Frank fue un psiquiatra que vivió en campos de concentración. Él tiene una frase muy hermosa que dice: el dolor hace a la gente, o sea, hace a las personas mucho mejor. El dolor despierta lo más profundo. Y lo mismo dicen estos autores. El dolor te hace más humano. Si lo logras descubrir, el dolor te hace mejor persona. También te puede hacer el más amargado, el más terrible, ¿sí? El más triste. Pero también te puede volver el más amargado, el más triste, el más deprimido, cualquier otra circunstancia de la vida. ¿Sí? Entonces, con la enfermedad hay muchas posibilidades, muchísimas. Entonces, la intención de esta charla, de hecho hay una frase muy padre que ellos comentan que dice: la enfermedad hace sincera a la gente y descubre implacablemente el fondo del alma que se mantenía escondido. En la enfermedad se desahoga.
a sentirse bien, porque su objetivo era sentirse bien, y logra combatir la enfermedad. O sea, más que combatir, logra vivir con ella, ¿sí? Y logra salvarse. Y dice, he aprendido a no desestimar la capacidad del cuerpo y de la mente para regenerarse, incluso cuando las perspectivas parecen pésimas. Estoy persuadido de que la fuerza menos conocida del mundo es la voluntad de vivir. ¿Sí? Y este del encuentro con la psicoterapia, que de verdad voy a escribir un libro. O sea, la historia de este hombre es genial, es increíble. ¿Sí? No solo somos individuos determinados por nuestra historia precoz y familiar. Nuestra historia nos entrega un potencial importante que nos corresponde desarrollar en el curso de nuestra existencia, incluso con nuestras heridas. O sea, dice, la vida te está entregando todo el tiempo una herramienta que vas a usar después. Pero nosotros agarramos, hacemos a un lado y seguimos. Y la circunstancia que viene es increíble porque está perfectamente diseñada para todo lo que traemos. Eso es lo que creo que más me ha asombrado de la vida. Y les respecto a la enfermedad. Tiene muchísimas investigaciones, muchísimas en psicología, siempre ha sido la parte que ha estado así como estudiando esto, buscando esto. Y este hombre tiene unas cosas impresionantes porque habla exactamente de la enfermedad, o sea, y habla del cáncer, y habla de las enfermedades autoinmunes, y habla de todo. Impresionante. De todo lo que traemos en nuestra vida. Y para terminar, amigos, pues la verdad, me gustaría compartir con ustedes algo más de todo lo que ya les he compartido. ¿Sí? Algo que escribí, algo que me ha ayudado mucho en este proceso, es escribir. De hecho, es una de las cosas que descubrí, que agradezco de este proceso en el que empecé hace 9 años, que fue descubrir que podía escribir y que además la gente me leía y me entendía. ¿Sí? Y cuando la gente me leía, pues podía yo llegar a situaciones o circunstancias con esas personas que nunca imaginé. Y sobre todo a todas estas personas, a todas estas mujeres, a todos estos amigos que he conocido por medio de lo que he escrito. Por eso puedo decir que realmente el internet no necesariamente es fatal. ¿Sí? Puede ser una gran herramienta. Y quiero compartírselo. Y por eso terminar y también no sin antes agradecerles a estar aquí, a mi familia, porque parte de este proyecto en el instituto, creo que lo que lo hace maravilloso ahorita, que también es parte de un proyecto que ahora comparto con mi hermana Coco, ¿sí? Y porque realmente yo creo en este proyecto, creo en él. De verdad, todavía el fin de semana una amiga en Mérida me cuestionaba mucho que qué hacía yo aquí, sobre todo cuando me dijo que lo que yo estaba haciendo ni en Mérida lo hacía nadie. Me dijo, ¿sabes qué bien te iría? Y le digo, sí, ¿verdad? Y aquí la gente me pagaría lo que yo quisiera. ¿Sí? Y parte de esto es ¿por qué regresa la gente a Campeche? Porque realmente hay una necesidad. Una gran necesidad. Y les digo, de verdad, este trabajo es duro. O sea, este trabajo de escuchar el dolor de la gente.
pero también es muy gratificante porque la gente está luchando por estar bien. Y los felicito de verdad a los que empezaron esta lucha. Y siempre les digo, es una lucha que vale la pena. Y de verdad, mis respetos para mis pacientes. Y les agradezco también la confianza que ponen en mí, porque es una gran responsabilidad. Y también veo que hay muchos psicólogos, que también me da muchísimo gusto, ¿sí? Porque realmente tenemos una gran responsabilidad. Y la primera persona con la que tenemos que trabajar es con nosotros. Nuestra herramienta de trabajo es nuestra propia persona. El psicólogo no trabaja con una máquina. Y no necesariamente quiere decir que tenemos que ser perfectos, porque nadie lo es. Pero estamos descubriendo y estamos mirando. Como yo veo cosas y he descubierto cosas que creo que está ayudando mucho a la gente. Y me está ayudando muchísimo a mí, sobre todo. ¿Sí? Y ya quitarnos también esta parte de que en medicina pasa mucho también, ¿no? O sea, la parte de poner un límite entre el paciente y yo. O sea, eso me ha ayudado mucho. Funciona. De verdad funciona. Entonces quiero leerles esto y pues darles las gracias. ¿Sabes? Por su paciencia. Chula es. No quiero ver la hora, no me la dirán. Entre la lluvia y el mal tiempo han sido días extraños. Desde hace una semana me siento extraña, rara, con dolores en las articulaciones, especialmente en el brazo derecho y la muñeca. Igual con esa fatiga que me agobia y desconcierta, no me agrada. Pero ahora todo tiene un nombre y no me asusta. Cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre, mi corazón se paralizó por un instante. Recuerdo el momento con precisión extrema. Todo se detuvo, y traté en algún lugar de mi mente y de mi cuerpo entender lo que estaba pasando. La sensación de una película que recorre tu cabeza y en donde te sientas a ser un espectador es terrible. Era como si mi espíritu saliera de mí para vagar por unos minutos y sentirse libre de un dolor que no soportaba. El día que me diagnosticaron lupus fue un momento similar. Días antes me encontraba especulando sobre los síntomas y el posible diagnóstico. El temor a morirme y a sufrir fue una de las cosas que más me preocupó. Soy muy sensible, extremadamente sensible, aprensiva y pasional. Ahora, un año después del diagnóstico, entiendo que aquello que desencadenó el primer gran brote de mi enfermedad fue la situación emocional. Meses atrás, la inauguración de mi instituto de psicoterapia era uno de los eventos más importantes de mi vida, pero se vio rodeado por mucho dolor ante el hecho de tener problemas con personas muy cercanas. Ese día fue hermoso, pero estuvo lleno de tensión y de tristeza. Por primera vez defendí mi proyecto con alma, vida y corazón, como hasta la fecha. Meses y años atrás, el estrés y la presión que viví en mi lugar de trabajo fue otro factor desencadenante. Es increíble lo que las personas aceptamos soportar, aunque esto implique injusticia, maltrato, humillación. Escuchas constantemente decir a la gente que debe sentirte agradecida por tener un empleo y un sueldo, porque es muy difícil encontrar uno en estos tiempos. Y te cuestionas a diario si esa sensación de insatisfacción y pérdida de tu propia dignidad bien vale la pena. Y es que al final, no solo pierdes la dignidad, al final pierdes tu persona completa, y como en mi caso, hasta la salud. Esa lucha constante para no perder lo más importante de mi ser era de todos los días. Ser espectador de la corrupción también te hace cómplice. Ese fue uno de los más grandes cuestionamientos que me hacía a diario. Ver las injusticias y lo incorrecto del proceder de mis jefes y de muchas autoridades y quedarme callada era la peor de las complicidades, más aún en mi profesión, porque trabajamos con la gente y con nuestra persona.
Nuestra propia personalidad se convierte en nuestra herramienta de trabajo. Si nuestra persona está dañada, viciada y contaminada, no hay mucho que ofrecer a los demás. Y así transcurrieron 9 años en ese lugar, y nada cambiaba, solo yo. Las injusticias eran cada vez más extremas. Lo incorrecto era de todos los días. La ceguera de las autoridades ante los errores de los directivos era demasiado cinismo, demasiada basura para tragarla a diario. Admiro a las personas que logran hacerlo. Yo de plano no pude. Abrí mi blog, mi válvula de escape en un mundo en donde te congelan si no compartes la filosofía de lo incorrecto. Y esa fue mi historia mucho tiempo, congelada en un escritorio con mi PC y el internet, al que logré sacarle el mejor provecho. Descubrí el mundo de los blogs. Descubrí que tenía la habilidad de escribir y de ser leída y escuchada. Solicité publicar mis artículos en un diario local, pero como bien dice, no serás profeta en tu propia tierra, y no se me dio la posibilidad. Así que busqué opciones fuera de aquí, y oh sorpresa, se me dio. El Diario de Yucatán me abrió las puertas, y la aventura del periodismo empieza. Grandes satisfacciones de mi vida periodística. Mucha gente me escribía para felicitarme y compartir mis puntos de vista. Gente de otros países, de otros lugares. Gané un concurso por un artículo sobre transparencia. Y es que cada vez que pasaba algo en mi oficina o que alguna injusticia se me atravesaba, era escribiendo que mi desahogo llegaba. Mis palabras siempre surgieron del fondo de mi corazón, de la manera más honesta, más transparente. Sin embargo, confieso que muy dentro de mí algo se quedaba. La sensación tan triste de desamparo en un lugar que es del gobierno, pagado con nuestros propios impuestos. Mi propio sueldo pagado con el impuesto de la gente que confía y de la gente que confía y de mi mismo esfuerzo todos los días por sobrevivir y cumplir correctamente, nunca son suficientes. Al final descubres que la injusticia y la corrupción son prioridad en esos lugares. Y era triste reconocer que hacer lo correcto jamás se podría. Yo pensaba, solo quiero hacer mi trabajo, déjenme en paz. Pero no me dejaban en paz. En un lugar así, una persona con valores se convierte en una infección, en un virus que para mala suerte siempre es atacado a tiempo para no contagiar a nadie. La decepción es fatal. La hipocresía de las autoridades por cubrir la corrupción es increíble. Mi única salida era escribir. De las peores experiencias fue la que ya en una ocasión he comentado, y fue al nacer mi hijo Rafael. Hace 2 años, cuando los síntomas del lupus estaban en todo su esplendor. Cuando mi jefa me manda a hablar para decirme que me quitaba de mi puesto porque al tener 2 hijos ya no podría con el trabajo. Y ponía en mi lugar a un fulano de muy mala reputación, pero dispuesto a todo, no como yo. Y eso sí, el sueldo se me quedaría, y el cargo también, pero las funciones ya no las cumpliría. Y esperé durante meses en mi escritorio sentada viendo el tiempo pasar, esperando que se me designara una nueva función. El trayecto a mi casa ese día se me hizo eterno. En mi cabeza los pensamientos se agolpaban de forma incesante y la sensación de que mi cuerpo se ponía caliente y mi pecho se enronchaba de unas manchas que cubrían mi cuello y parte de mi rostro fue fatal. Y de la depresión mejor ni hablemos. Aún así, debía continuar porque no tenía otra opción. Solo mi consultorio que me ayudaba a sostenerme en pie. Mi hijo Rafa enferma y su enfermedad nos afecta económicamente. Entonces me surge la idea de dar talleres, no solo para encontrar un recurso económico, sino más aún para tener un recurso emocional que me inyectara la energía que necesitaba para continuar, pero sobre todo para confirmar que mi sueño, mi deseo de hacer lo correcto y de trabajar con rectitud era posible. Ante el éxito de mis primeros talleres, surge en mí la idea de hacer algo mayor, en donde se abriera un espacio que se convirtiera no solo en un remanso para mí, sino para otras personas. Comparto con una amiga mi deseo al ver en ella las mismas necesidades que yo sentía, y de ahí nace el Instituto Psicoterapéutico de Campeche, Hipatia. A casi 10 años de trabajar como terapeuta, Hipatia se convirtió en el mejor proyecto que mi vida personal y profesional pudiera tener. Cuando sentí de forma más directa el impacto que mi trabajo causaba en las personas, no lo dudé ni un instante. Y sobre todo ante el efecto que su energía redoblada a la máxima potencia causaba en mí, tomando en cuenta mi ya cansado cuerpo y mi espíritu adolorido.
fue encontrar una energía que me regenera, que me sostiene y que me impulsa. Cuando nace Hipatia, no sabía lo que le esperaba a mi salud. Empieza a funcionar en enero del 2009 y se inaugura oficialmente en junio. En julio me empiezan los síntomas más extremos de la enfermedad y me voy a la playa. Y me empieza una erupción en todo el cuerpo y unas fiebres inexplicables, así como una caída excesiva del cabello y unas terribles crisis de ansiedad. Siempre he dicho que ser mujer no es fácil. Trabajar, ser madre y todo lo que ello implica no es sencillo. Ser comprendida en un mundo de hombres tampoco lo es. Aunque también puedo decir que el machismo en su máxima expresión es una actitud y que lo viví en carne propia hasta de mujeres, las que han sido mis jefas. La comprensión de nuestro propio sexo a veces no existe. Bien dicen los hombres que entre mujeres es difícil porque sí nos destruimos, y yo puedo decir que a veces es verdad. Tomar la decisión de dejar mi empleo confieso que fue difícil. Yo inicié en el proyecto de esa institución hace ya 9 años y lo hice con muchísima ilusión. Dejé atrás proyectos que inicié en la ciudad de Mérida porque en el fondo siempre fue mi deseo regresar a Campeche, a ofrecer mucho de lo que yo sé que hace falta en el área de la salud mental. Así que tomar la decisión al mirar que un proyecto muere porque no se sostiene de lo que realmente necesita fue muy duro. Pero ya era una idea que rondaba en mi cabeza desde hacía mucho tiempo. Durante mis 9 años ahí, descubrí tristemente de qué forma tan injusta te arrebatan de un solo tajo todos tus sueños, que como profesionista no te enseñan a enfrentar en la universidad. Las materias de haz todo lo que te pidan con tal de lograr un ascenso y conservar tu empleo, y la preparación no es necesaria para llegar muy lejos, no se incluyeron en mi currícula universitaria y no estaba preparada para ello. Al final, he sentido que he estado en lucha constante, todo el tiempo. Cuando en la institución gubernamental miré que el panorama se encaminaba exactamente hacia el mismo lugar después del cambio de autoridades, nuevamente no lo dudé ni un instante. Pensé por primera vez en mi seguridad emocional y física ante todo, pero ahora abiertamente expreso que no es justo, que dejar tu vida en un trabajo para después ser despedida con un gracias que le vaya bien no es lo correcto, y menos si tu salud se ha visto afectada justamente por la cuestión laboral. Hipatia definitivamente me ayudó a sostenerme y a convencerme de que efectivamente mis valores no son ideales ficticios. La gente está buscando desesperadamente el sustento de la felicidad, y eso no te lo da el poder, ni mucho menos el dinero. Las personas están buscando respuestas a sus preguntas. Los niños desean entender el mundo adulto que los rodea. Desean saber por qué los grandes dicen cosas que no hacen y por qué creen en cosas que no son verdad. Los adolescentes y los jóvenes están decepcionados. Su naturaleza les grita que lo que el mundo les ofrece no es lo que realmente necesitan, y buscan desesperadamente a alguien que les ayude a mirar lo que transparentemente ellos ya observan. Las mujeres desean ser escuchadas, valoradas, amadas, y los hombres, los padres de familia que aman y se preocupan por sus hijos, desean ayuda para acompañarlos, y sobre todo para confirmar si lo que en el fondo de su corazón añoran es real, pues ya no confían en sus deseos. Hipatia me ha ayudado a descubrir que hay muchas personas buscando lo mismo que yo. He escuchado historias de dolor, de tristeza, lucha y decepción, y en todas ellas he encontrado algo en común con mi propia historia. Todos buscamos, todos luchamos, todos deseamos alcanzar la felicidad. En estos días nuevamente la situación emocional me golpea fuertemente. Es también válido descubrir que hay personas que no necesariamente buscan lo que tú buscas, ni miran lo que tú miras. Estoy en una etapa difícil emocionalmente. Todos los sueños atraviesan obstáculos, y no quiero que mi salud sea uno de ellos. Seguiré luchando sin parar. El distintivo de lupus es la mariposa, y es verdad, soy una mariposa, que justo ahora se encuentra en la etapa de su máxima metamorfosis. La oruga temerosa, que durmió un largo sueño, ha despertado, y mis alas se extienden con un espíritu nuevo. No me está siendo fácil, pero estoy segura que alzaré el vuelo. Y no dejo de agradecer a las personas que me han acompañado, a mi familia, a todos mis pacientes que han creído en mí, que han confiado, que han depositado lo más puro de su corazón en mis manos para que juntos caminemos sin parar.
Vivir con la mariposa ha sido todo un reto. Convertirme en una mariposa, mi máxima experiencia. Todo en la vida tiene un sentido, todo tiene un porqué. Cada circunstancia llega para hablarnos, para decirnos algo. Estoy iniciando un nuevo proceso de descubrimiento, que segura estoy me hará volar hasta llegar a donde jamás lo imaginé. Gracias a todos. La verdad que aguante tienen. Pues nosotros les agradecemos mucho el que nos hayan prestado su tiempo. Felicítense por estar aquí, por haber escuchado y hecho algo diferente el día de hoy. En este momento, Ale e Isabel van a pasarles el CD y también hay información respecto a los talleres que están de manera permanente en el instituto y algunas actividades que vamos a iniciar también para el siguiente mes. Pues no me queda más que decirles que pasen muy buenas noches, que sus días pinten bonito. Y también les van a pasar una hojita para que nos dejen sus comentarios y sus sugerencias también, si les gustaría que hiciéramos algo en especial, con muchísimo gusto lo podemos hacer. ¿Sí? Porque ya se alargó, no habrá nadie que quiera preguntar algo sobre el grupo. Bueno, sí. Bueno, yo decía, no dije las preguntas porque dije, pues más tiempo. Pero si quieren, por mí, no hay ningún problema. Pero sí, igual, de verdad, si conocen a alguien, no necesariamente tiene que ser para nosotros, ¿verdad? Si conocen a alguien que esté interesado en alguna de nuestras actividades, en este grupo de autoayuda, que de verdad yo tengo puesto mi fe en ellos, ¿sí? En que la gente que ha estado enferma o que está enferma tenga este apoyo, notemos este apoyo, ¿sí? De verdad, si conocen a alguien, de hablarle de nuestro proyecto, dejarnos sus datos para que nosotros nos pudiéramos comunicar con ellos, sería maravilloso, ¿sí? Pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues la verdad fui bastante, traté de ser lo más, porque eso decía, ¿me entenderán? Porque no está muy filosófica la explicación de esta cuestión de la enfermedad, pero creo que está muy clara. Pero si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario. ¿O quedó todo muy claro o nada se entendió? ¿Sí? ¿Ah? No, yo nada más comentaría toda esta promoción. No, ya se fue porque la cosa se fue. Que en el seguro social yo he tenido experiencias malas, que me han puesto buenas y muy buenas por muchos años. O sea, creo que no es bueno generalizar las cosas porque me fue mal, esto me fue muy bien. Y por la medicina particular, aquí me ha ido mal, son los quienes me diagnosticaron cáncer, me empezaron a dar quimio médico para o sea, lo ves a uno como nosotros. Entonces, creo que lo que tenemos que tener es cuidarlo, conocer lo que nos pasa. Tú dices nada más de la al primer diagnóstico, siempre creo que eso es muy importante, ¿no? En cuanto a cualquier médico particular o del seguro, se quiero comentar. Sí, es cierto. Eso tiene toda la razón. Atenciones, ¿sí? Me gustaría que me regalaras una plática para mis alumnos, para mis maestros. Claro que sí. Claro que sí. La falta gracias a los déjame compartirte, mándame sus saludos de cabeza. Gracias.
quiero yo compartirte algo, confirmarte más que nada. Al igual que tú, soy psicólogo, terapeuta familiar, comparto más cosas, yo tengo una enfermedad ciertamente la autoterapia y la somatterapia de los psicólogos, creo que es una laguna que está por creo que es lo mejor que podemos hacer. Quería yo comentar que ciertamente creo que después de aceptar la enfermedad, lo mejor que puede venir es decir a los demás, como lo que te felicito, espero no tener una persona de Ay, qué padre que estás aquí, ¿eh? Gracias. Realmente, para mí, mi cita es padre, porque en Mendoza para mí tiene una cuestión afectiva muy importante. Yo cuando vine aquí a Campeche, yo trabajé en el Instituto Mendoza, cuando él estaba el director Juan Pedro, y formamos el departamento de atención a padres, ¿sí? Y de hecho ahí fue donde pues puse en práctica y aprendí muchísimas de las cosas y de las cosas que estoy trabajando ahorita aquí en el instituto, esta parte de trabajar, pues es un taller que es mi éxito ahorita, que lo hice en el Mendoza, y fui a toda la escuela, un taller a padres, ¿sí? No, en el Mendoza tengo recuerdos muy bonitos, de veras. Fue una parte muy importante de mi vida. Pues ahí tengo referencias, voy a estar coordinando el departamento ahora con todo lo que tú dejaste en este funcionamiento. Pues me es un placer conocer. Gracias. ¿Y me saludas al padre? Buenas noches. Pues sí, yo creo que... La próxima. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente. Sinceramente quiero decir, pues esto es importante, tengo que salir por razones de compromiso, pero realmente ante comentarios tan drásticos, tan terribles, una contaminación tremenda de la comunicación, escuchar, ver, palpar, observar estos ejemplos, estas vitaminas que ayudan interiormente, el efecto de este trabajo, vamos a decir, personal para superar una etiqueta que nos ponen alguna gente. No es que yo esté, al contrario, yo estoy muy agradecida con los médicos, ya es admirable el médico de vocación, pero realmente es ciego cuando el médico comercial realmente hace tanto daño a la humanidad, y el primero que se hace tanto daño es el propio médico, que por ignorancia y algunos aspectos, algunos conocimientos, que etiqueta a la persona con un problema muy grave. Lo destroza a él y a su familia. Y entonces nosotros tenemos muchas veces la experiencia de decir realmente o de darle tanto valor a lo que dice y aceptarlo humanamente y decir, ni modo si el doctor lo dice, ¿no? Escuchaba yo de una persona que le dijeron que su intestino tenía 5 metros de más que porque así nació y por eso tenía un vientre muy inflamado. Es decir, era un vientre tan voluminoso. Entonces decía, pero si es que tengo mucho intestino, decía, pues tengo que seguir así. Y a mí me dejó eso realmente también muy impresionada de que en realidad no era eso, el problema fue una debilidad del ácido digestivo, y eso le provocaba la inflamación, pero supuestamente con el diagnóstico que le dieron, aquella persona vivió por mucho tiempo así. Entonces yo felicito realmente esta labor donde un ejemplo nos ayuda a ver con gusto, como dice ella, que sí se puede y que en realidad podemos escuchar este mensaje como alimento
que nosotros creo que podemos propagar, decir a la gente que en realidad a Campeche se le ha etiquetado con que es el primer lugar en suicidio por la depresión, por la crítica muchas veces destructiva para que no, pues no se puede, y así somos los campechanos, somos iguales eso a la campechana y a la campechana. Yo creo que tenemos una labor de borrar eso para significar el valor que tiene el campechano y los que vivimos acá, aunque no hayamos nacido en Campeche. El tener el coraje, la decisión, la claridad, la luz del Espíritu Santo para decir yo puedo salir adelante, confiando en Dios, tener ese espíritu de alegría, por disfrutar aunque sea un segundo de vida que Dios nos da, que vale la pena. Muchas gracias, no comprendo esta situación, pero no pasó problema de eso. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y me despido de mis amigas de internet. De verdad, les mando todo mi cariño. Estamos juntas en esto y de verdad les digo que sí se puede. Y aquí está. Un beso a todos.